Gracias, Benkei. El paquete de reformas a la Constitución promovido por el Ejecutivo y firmado en el anterior gabinete de gobierno está listo. A continuación les presentaremos algunas modificaciones a la Carta Magna en temas políticos y en las áreas de seguridad y justicia. Entre los cambios que plantean las reformas al fortalecimiento del sistema político se encuentran: reforma artículo 66. El Estado reconoce, respeta y protege el derecho a la identidad de los mayas, garífunas y xincas y su espiritualidad. Reforma artículo 157. Los diputados serán electos directamente. El Congreso deberá estar compuesto por 140 diputados, 120 por distritos electorales y 20 por lista nacional, pudiendo ser reelectos después de transcurrido un periodo legislativo. Reforma artículo 166. El interrogatorio deberá realizarse en sesiones específicas que no interrumpan la agenda legislativa con un quórum mínimo del 25% de los diputados. Reforma artículo 168. Todos los funcionarios públicos, con excepción de los jueces y magistrados, deberán acudir a informar al Congreso. Podrán hacerse llegar en sustitución los viceministros. Deberá contarse con un quórum de la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Adiciones, artículo 110. Funcionarios electos o nombrados no tendrán derecho a ser indemnizados al cesar sus funciones. Otra adición, artículo 113. Se incluye la carrera judicial referida por la Ley del Servicio Civil. Reformas al sector seguridad y justicia. Reforma artículo 205. Las garantías del organismo judicial se constituyen en la independencia funcional y económica, la carrera judicial y la selección del personal. Reforma artículo 208. La carrera judicial abarca desde la Judicatura de Paz hasta la magistratura de la Corte de Apelaciones y de otros tribunales. Magistrados de apelaciones, otros tribunales y los jueces de primera instancia y de paz durarán en sus funciones 10 años. Se conforma un consejo de la carrera judicial presidido por el presidente del organismo judicial. Reforma artículo 207. La Cámara Administrativa de la Corte Suprema de Justicia estará presidida por el presidente del organismo judicial y 4 magistrados titulares y 2 suplentes electos por el Congreso. Reforma artículo 213. El presupuesto para el organismo judicial será no menor del 4% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado. Reforma artículo 214. La Corte Suprema de Justicia se integra con 10 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organiza en las cámaras que la misma determine. Reforma artículo 215. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 10 años bajo el método de comisiones de postulación. Se renovarán cada 5 años a razón de 5 magistrados cada vez. El 80% de los magistrados de apelaciones y demás tribunales será nombrado por el Consejo de la Carrera Judicial bajo el procedimiento que la ley establece. Se reforma el título del capítulo 5 y queda así: Capítulo 5. Ejército de Guatemala y Fuerzas de Seguridad Civil. Reforma artículo 244. El Ejército de Guatemala podrá apoyar a las Fuerzas de Seguridad Civil en la seguridad interior. Reforma artículo 246. El presidente podrá conceder pensiones extraordinarias a militares. Si son insuficientes los medios ordinarios para mantener la paz y la seguridad, podrá excepcionalmente disponer del Ejército para este fin. Reforma artículo 250. La ley podrá asignar tareas de investigación penal a otras entidades públicas, siempre bajo la dirección del Ministerio Público. Reforma artículo 251. El fiscal general será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos elaborada bajo el modelo de comisiones de postulación. Ahora repasemos de forma gráfica cuáles serán las reformas en el área fiscal y de presupuesto que el Ejecutivo llevó a cabo esta mañana en el Congreso de la República. Fortalecimiento fiscal. Reforma artículo 232. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con independencia funcional y económica. Se le asigna un presupuesto no menor del 1% del presupuesto del Estado. La Contraloría de Cuentas contará con un consejo que tendrá a su cargo la fiscalización de las actuaciones de esta. Reforma artículo 240. Toda ley que implique inversión y gastos del Estado deberá indicar la fuente de donde tomaron los fondos. Sin esto, el presupuesto ordinario no podrá ampliarse por el Congreso sin la opinión favorable del Ejecutivo. Adición artículo 241. Los que reciban fondos estatales deberán informar, explicar, justificar y publicar las actuaciones, así como el irrestricto acceso a la información pública. Adición artículo 238. Los recursos financieros que el Estado asigne con obligación de reembolso a sus entidades descentralizadas y autónomas para que los inviertan en proyectos sociales. Reforma artículo 257. Las municipalidades recibirán el presupuesto del Estado un 11%, por lo menos un 90% para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos.
Reforma artículo 269. La Corte de Constitucionalidad se integra con 11 magistrados, de los cuales 2 deberán ser elegidos por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el presidente, el Colegio de Abogados, el Consejo Superior Universitario y un magistrado por los decanos de las facultades de Derecho. Reformas artículo 270. Las cámaras de la Corte de Constitucionalidad conocerán, entre otros asuntos, en apelación de todos los amparos en contra de resoluciones de amparo de la Corte Suprema de Justicia. Reforma artículo 271. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad durarán 10 años, pudiendo ser reelectos por el mismo órgano o institución que lo designó. Reforma artículo 273. El procurador de los derechos humanos podrá ser guatemalteco, profesional universitario de las ciencias jurídicas, sociales o humanísticas mayor de 40 años. A estas reformas se le incluyeron 4 artículos transitorios, entre ellos que dentro del plazo de 6 meses a partir de la vigencia de las modificaciones constitucionales, el Congreso deberá aprobar la ley de la carrera judicial y el servicio civil. Asimismo, dentro de un plazo de 2 años, los fideicomisos de inversión deberán quedar adscritos a un ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Una propuesta discutida en los primeros 6 meses de la administración de Otto Pérez Molina, que luego de varias opiniones a favor y en contra de su propuesta final, el paquete llegará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso mañana lunes. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón.